la clase solamente de 1 hora para hasta que sus compañeros se sigan uniendo ya. Voy a mostrarles el caso clínico para lo que vamos a abordar el tema el día de hoy, para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Listo, me confirman si están visualizando mi pantalla para la Sí, revisión del caso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el caso de lo que vamos a discutir el día de hoy para que lo revisen, ¿ya? Vamos a tener un tiempo de 15 minutos para que ustedes puedan, con la materia que ya revisaron, responder además las preguntas. Dígame, Jefferson. Buenos días, para informarle que a Elena Papanta y Lady Villena tienen problemas de internet, pero ya se están conectando y tal vez entren un poquito tarde. Ok, gracias. en el Michelle Acid Invite. Buenos días, Doc. Perdón, ya me cambié de nombre, entré con la cuenta de... Ah, Ya me cambio. El examen del primer parcial va a ser el día viernes 3 a las 5 de la mañana. ¿Sí? Para que tomen en cuenta, por favor, esa información. La del próximo día viernes a las 5 de la mañana tenemos el examen del primer parcial. Va incluido todo esto que aún seguimos viendo el día de hoy, ¿sí? Y lo que terminemos de ver el día jueves. Por favor, a las personas que se fueron uniendo, ahí tenemos, está proyectado en su pantalla el caso clínico, que vamos a desarrollarlo en esta hora que tenemos hoy. Paciente de 65 años de edad, quien refiere como antecedentes arritmia cardíaca, tipo taquicardia ventricular, para lo cual ingiere medicamentos enviados por su médico que no recuerda. Al momento acude a control debido a su arritmia y además le indicaron que requiere un marcapasos.
y quiere que usted le explique algunas preguntas. La primera es cómo ocurre la autoexcitación del nódulo sinoauricular, porque eso es lo que está afectado, ¿no es cierto?, en su arritmia. ¿Y por qué su nódulo sinoauricular aparentemente no se comunica con los ventrículos o cuál es la causa de su arritmia? Y tercero, desea le explique cómo funciona su nódulo auriculoventricular. Entonces, como habíamos quedado el día de ayer, vamos, ya ustedes revisaron previamente la materia en este momento y vamos a interactuar entre sus compañeros y mi persona. Tienen aún 8 minutos para poder revisar. Ayúdenme, por favor, Angélica Arcos. Ana Belén Barzallo. No está tampoco. Carlos Cadme. Kelly Cayo. ¿Quién me dice presente que no escucho? Presente, Kelly Kai. Ya, listo, gracias. Presente, doctor. Está grabada mi compu. Recién pude aplastar la tecla. Ya, no hay Entonces, problema, buenos Angélica. días. Ok, buenos días. Ana Barzallo no está, ¿no? Carlos Cadme. No los puedo visualizar por lo que estoy compartiendo la pantalla, así que por favor, si se ingresan, que me levanten su mano, ¿ya? Cristina Chacha. Presente, doc. Ya ingresé. Ok, gracias. Nayeli Chicaiza. Buenos días, doc, presente. Buenos días. Cintia Chicaiza. Buenos días, doc, presente. Buenos días, Chicaiza. Córdoba Emily. Presente, doc. Buenos días. Buenos días. Fierro Diana. Presente, doc. Buenos días. Buen día. Erika Gavilanes. Presente, doc. Buenos días. Buen día. Johan Guamaní. Presente, doc, buenos días. Buen día. Aro Emilia. Buenos días, doc. Presente. Buenos días. Cristina Yapa. Selena Intriago. Buenos días, doc. Presente. Buen día. Doc. Ya listo, Cristina. Gracias. Ya la anoto. Gracias. Entonces me quedé en Selena. Cristian Yumitasi. Buenos días, doc, presente. Buenos días. Mabel Martínez. Buenos días, doc, presente. Ok, gracias, Carlos. Ya le anoto en la lista. Elisa Mayorga. Jefferson también. No, Madre. a él ya se le apagó la computadora, pero ya vuelve a ingresar. ¿A quién? A Elisa Mayorga. Ah, ya, ok. Jefferson Pérez, sí está. Oliver Pilatasi. No está Oliver. Sebastián Pilco. Presente, doctora, sí estoy aquí en la reunión. Ah, ya. Ok. Fernando Pozo. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Déjenme ver si los coloco aquí a la vuelta. Ya. Brian Kinga Luisa. Buenos días, doctora, presente. Buen día, John Quispe. Buen día, doctora, presente. Buen día, Joel Rodríguez. Buenos días, doctora, presente. Buenos días, Evelyn Sánchez. Buenos días, doc. Presente. Buen día. Nicole Supe.
Buenos días, Doc, presente. Buen día, Brian Tawada. Buenos días, doctora. Presente. Buen día, Elena Topanta. Buenos días, Doc, presente. Buen día, Jenny Vaca. Buenos días, Doc, presente. Buen día, Lady Villena. Ella tenía problemas de conexión, doc. Bueno, esperemos, ojalá ya se nos conecte. Y David Yumbay. Presente, Doc, buenos días. Listo, gracias. Entonces, Lady Villena y ya ingresó Ana Barzallo. Ya no ingresó. Listo. Ay, está bien, Andrés. Presente. Gracias. Perdón. Es que a mí me pasaron la lista y tiene una línea al final y, perdón, mil disculpas. Como les decía, por favor revisen, ¿no? Ya la materia el día viernes es del examen del primer parcial de fisiología. Lo vamos a hacer con la doctora Vivian, no, Leiva, perdón. Y con ella vamos de igual manera a realizar las preguntas. Así que por favor, revise la materia. Doc, una pregunta. Dígame. En la prueba que demos el viernes también van a estar preguntas que realice la doctora. Ajá. Se me supo manifestar que hacemos 10 preguntas mi persona y 10 preguntas son de ella. Dígame, Mabel. No, Anita dice que no tiene internet y que ahorita solo tiene datos para WhatsApp, que por eso no se conecta. Que le disculpe. Ok, listo. Gracias.
Ya, bueno, vamos a iniciar en cuanto a esto. ¿Ya tuvieron el tiempo para poder revisar el caso clínico? Sí. En este caso clínico, como ustedes ven, vamos a hablar ahora de la excitación cardíaca. Entonces, primero vamos a, igual como el día de ayer, vamos a aclarar algunos términos, ¿no es cierto? Entonces, habla de un paciente de 65 años de edad, quien refiere como antecedentes a arritmia cardíaca. ¿Ustedes conocen qué es la arritmia cardíaca? Por favor, me ayuden encendiendo las cámaras. Es un latido anormal del corazón, regular del corazón, donde la señalización no se produce adecuadamente. Entonces, puede hacer que el corazón lata más rápido, lo que se denomina taquicardia, o lata demasiado lento, lo que se denomina bradicardia. Ya, muy bien. Entonces, la arritmia cardíaca, ¿no es cierto? Significa que el corazón está teniendo un problema en su ritmo normal. ¿Cómo es el ritmo normal del corazón? Recordarán, ¿no es cierto?, que el ritmo normal del corazón, que es la contracción a nivel de las aurículas y la contracción de la relajación de los ventrículos, ¿no es cierto? Después se cierran las válvulas, eso es lo que siempre les vengo volviendo a repetir en cuanto al ciclo cardíaco. Entonces, lo normal es eso. Una arritmia probablemente es que su nódulo sinoauricular, ¿no?, en el caso de este paciente que toma medicamentos que no recuerda, este paciente, el corazón está, tal vez en vez de realizar el llenado completo de su aurícula, lo hace parcialmente. Posterior a ello, las fibras eléctricas mandan impulsos hacia los ventrículos y los ventrículos impulsan la sangre sin el adecuado, sin la adecuada salida de sangre y no completan el volumen. Entonces, esta arritmia cardíaca hace que su corazón lata de forma indistinta. ¿Sí? Entonces, eso es en breves rasgos lo que es una arritmia. De ahí ustedes cuando veamos ya, lo visualicen los tipos de arritmias que existen. Hay algunas, entre estas la que tiene nuestro paciente, que es una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular se caracteriza porque el ventrículo, como su nombre lo indica, empieza a latir de forma acelerada, ¿sí? Sin el llenado correcto a nivel de las aurículas. Y esto puede llegar a descompensar clínicamente a un paciente, sí, porque el paciente, como les explico, no va a llenar el adecuado sangre en su corazón y lo que va a ocurrir es que va a haber la mínima cantidad y hasta los órganos pueden sufrir diferentes lesiones. Y además le indicaron que requiere un marcapasos. Ustedes sí saben qué es un marcapasos, ¿no es cierto? ¿Qué es un marcapasos? Es un dispositivo que estimula la contracción del corazón. Muy bien. Entonces, este marcapasos hace las funciones que debería realizarlas el nódulo sinoauricular. Sí, entonces, generalmente, ustedes deben haber escuchado también que hay procedimientos que se hacen a nivel del nódulo sinoauricular cuando por alguna indistinta razón, se lesionó y no está realizando la función que ya vamos a ver, que es de transmitir, ¿no es cierto?, el impulso desde la aurícula hacia la zona auriculoventricular a través de las DGIS. Entonces, el marcapasos que lo llegan a poner a los pacientes que, bueno, tienen alguna ventaja y lo pueden realizar. Este marcapasos lo que va a permitir es que haga la función que realiza el nódulo sinoauricular. Entonces, las preguntas que este paciente quiere que le explique, porque como él necesita un marcapasos, ¿no es cierto? Entonces significa que su nódulo sinoauricular no está funcionando. Entonces quiere que le explique cómo funciona, cómo ocurre la autoexcitación del nódulo sinoauricular. ¿Cómo ocurre? Vamos levantando las manos para la participación. Vamos a ir entre todos complementando, ¿sí? ¿Cómo ocurre la autoexcitación del nódulo sinoauricular?
Ya vimos ayer, ¿no es cierto? Que ustedes recordarán que habían canales de calcio, canales de sodio y canales de potasio, ¿no es cierto? Que eso ya vimos en el potencial de membrana. Entonces, una vez que ocurre todo este proceso, ¿qué es lo que pasa? Emilia. Bueno, buenos días, Doc. Decimos que la membrana del nódulo sinoauricular va a tener una potencia en reposo de menos 55 a menos 60, lo que va a ser más permeable para la entrada de sodio, porque dice que ya de por sí entra sodio. Entonces va a hacer que la meseta se dé mucho más rápido. Y también dice que va a tener menos permeabilidad a los iones de potasio, lo que va a hacer que esta sea una autoexcitación mucho más fácil. ¿Ya? ¿Alguien más? Gracias, Emilia. A ver, Fernando Pozo. A ver, bueno, sí, con lo que mi compañera ya complementó, sí había leído que parte de esta autoexcitación del nódulo sinoauricular era debido a que ya había como que de por sí canales de sodio que se abren de forma natural. Entonces, acompañado de esto y de la alta cantidad de sodio que se encontraba por el líquido extracelular, esto iba a facilitar la entrada de estos iones de sodio hacia el interior, hacia el interior para de esta manera provocar la despolarización entre latido y latido de una forma lenta, pero poco a poco despolarizando a la membrana. Ya. Andrés. Justo iba a levantar la mano. Muy bien. Y así. entonces yo creo que más o menos, como quien diría, una parte vi que en los latidos cardíacos la entrada del sodio, sí, podía producir una elevación lenta de lo que es el potencial de membrana. Y este también, como quien dice, se hace negativa cada 2 latidos sucesivos. O sea, se hace negativa, sí. Ujú. Eso. Entonces, lo que están hablando ustedes desde este gráfico, les voy a compartir para que lo visualicen. Es este gráfico, ¿no es cierto? Es el que tenemos en nuestro texto. Este gráfico lo que indica es cómo este potencial de acción ocurre. Entonces, miren, es lo que nos están diciendo nuestros compañeros. Obviamente aquí se puede visualizar cómo está el potencial en reposo y, bueno, ustedes ya conocen que al abrirse los canales de sodio, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que van a ingresar también, además, a la membrana, ¿no es cierto? Porque recordarán que el sodio está extracelular. Entonces hay canales que también se encuentran abiertos y permite que se ingrese a nivel intracelular. Obviamente ese no es el gráfico, ¿no? Pero en este gráfico lo que se ve es como al ingresar estos iones de sodio, lo que producen es una despolarización de la membrana. Y ocurre aquí, miren, una meseta. Esta meseta, aquí es lo que está mostrando, ¿no? En más claro, en color verde. Pero en esta parte tenemos cómo ocurre la descarga del nódulo sinoauricular. Entonces ocurre esta meseta y se puede visualizar cómo actúa a nivel del nódulo sinusal, lo que nos está diciendo Andrés, y esto puede venirse retardado. Esta meseta, ustedes recordarán que ocurre cuando hay canales lentos de calcio, ¿no es cierto? Entonces los canales lentos de calcio también van a actuar y hasta que ocurra la apertura y de ahí posteriormente el cierre, por eso se visualiza esta meseta. Esta zona de descarga, como ustedes ven, del nódulo sinoauricular, se compara con la fibra del músculo ventricular. Entonces, el nódulo sinusal también actúa a la par de cuando existe el potencial de membrana a nivel del músculo, ¿sí? Eso es lo que nos permite. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya Emilia fue quien nos comentó acerca de cómo ocurre la autoexcitación. Entonces nos hablaron, igual que Fernando, en cuanto a los potenciales de membrana. Pero ¿qué pasa ahí? Ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto?, en cuanto al siguiente gráfico, que no sé si lo ven en el... Déjenme ver qué dice.
en sus textos hay un gráfico que se continúa para hablar acerca del nódulo sinoauricular. Entonces, en ustedes recordarán, bueno, y ayer ya vimos, ¿no es cierto?, que el nódulo auriculoventricular, ¿en dónde se encontraba? En la pared posterolateral del corazón, inferior y un poco lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Ya, entonces se habla que se encuentra a nivel de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Y se acordarán que era muy pequeñito y tenía sus diámetros que ayer ya hablamos. Entonces, a esta representación en este gráfico se puede ver como el nódulo auriculoventricular tiene sus vías, ¿no es cierto? Acá arriba, sus vías internodulares que le comunican al nódulo para realizar la excitación del músculo, mire. Entonces, aquí miren, en esta zona donde existe la porción penetrante de las auriculoventricular, esta está en conexión con el músculo, por eso aquí está también representado lo que habla aquí, bueno, aquí ponen el tejido fibroso auriculoventricular, porque esta excitación que viene del nódulo auriculoventricular, ¿hacia dónde debe ir? Aquí hay unos números, no sé. A ver, alguien, por favor, que me ayude explicando esta excitación, cómo ocurre, del impulso del nódulo sinoauricular. Dice que llega acá al nódulo auriculoventricular ya con un retraso. Aquí hay un número que dice que estaba en 0.03. ¿John? Bueno, de la excitación, bueno, decíamos que el nódulo sinusal enviaba pues su impulso por el potencial de membrana. Entonces tenía un pequeño retraso de portar ese impulso desde el nódulo sinusal al nódulo atrioventricular. Y ese retraso de 0.03 segundos. Asimismo, en el nódulo atrioventricular había un retraso también en la transmisión de ese impulso. Y bueno, ahí está 0.12. No sé si eso de los segundos porque yo vi que era de 0.09. Ya, entonces... Y posteriormente también... Ya, siga nomás, John. Bueno, sí pasaba a las de His. Y luego el las de His pues pasaba el mismo impulso con un retraso hacia la rama derecha y la rama izquierda y luego al sistema de Purkinje. Igual con retraso. Sí, entonces miren, ustedes fíjense bien, aquí habla el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular, ¿en dónde se encontraba? A nivel auriculoventricular, recuerden, vamos de regreso acá a este gráfico. El nódulo sinusal a nivel de la aurícula derecha. El nódulo auriculoventricular, como su nombre lo indica, va a estar en la zona que va a entrar a las aurículas y a los ventrículos. Se habla que este nódulo auriculoventricular está cerca. ¿De qué válvula tenemos del lado derecho? Espérenme un momentito. La tricúspide. Ya, a ver, perdón. Díganme. Al lado o cerca de qué válvula se encuentra el nódulo auriculoventricular. El nódulo sinusal, ¿qué válvula tenemos del lado derecho? La tricúspide. La tricúspide. Del lado izquierdo. La mitral. Entonces, se puede decir que este nódulo auriculoventricular está justo en el centro, porque ustedes recuerden que esto va por el tabique interventricular, ¿no es cierto? Y tenía sus ramas, unas de His, ¿no es cierto?, que se denominaba y tenía cada uno una rama derecha y una rama izquierda. Entonces, volvemos al gráfico siguiente.
este gráfico. Entonces, en este gráfico ya estamos viendo únicamente al nódulo auriculoventricular, haciendo de cuenta que el nódulo sinusal se encuentra acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, nódulo sinusal tiene sus vías internodulares que van a comunicar al nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y entonces aquí, miren, hay un retraso, dice que obviamente ustedes no va a ser la misma velocidad de lo que el nódulo sinusal envía las señales, no va a ser con la misma velocidad hacia toda la porción eléctrica del corazón, ¿no es cierto? Entonces, el nódulo sinusal que está acá arriba, está cortado, ¿no es cierto? Envía las señales por sus vías y dice que tiene un retraso de 0.03 segundos, ¿sí? Como se ve en este gráfico. Y hasta que llegue hacia el nivel del nódulo auriculoventricular, ya tiene un retraso de 0.09 milisegundos, lo que da un total de lo que llegó desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular de 0.12. Estos valores de retraso ustedes deben irlo conociendo. ¿Por qué? Porque esto necesitamos saber para el electrocardiograma. ¿Y de ahí qué ocurre? Recuerden, ustedes le están explicando a su paciente qué es lo que tiene. Entonces, él le están explicando la excitación normal del corazón. Entonces, aquí en esta parte, en esta porción, hay una falla. Pero primero hay que explicarle la parte normal. Y en eso quedamos el día de ayer, que ustedes iban a leer lo que corresponde a la excitación del corazón. A ver, veamos quién está ahí. Angélica Arcos. Sí, Doc. A ver, con respecto a la excitación del corazón, bueno, este primero va a ser, bueno, el impulso va a ser dado por el nódulo sinusal y este va a dar la señal, bueno, el estímulo eléctrico para que funcione en cuanto a sí todo el músculo cardíaco. Entonces, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El nódulo auricular, hasta que transmita la señal, ¿no es cierto?, está a nivel de la aurícula derecha. Y esta tiene sus ramas que van a despolarizar toda la aurícula derecha y también, como vieron en el gráfico, tiene ramas que van a despolarizar la aurícula izquierda. Esta despolarización lo que significa es que va a indicar que las aurículas se contraigan o se relajen, ¿sí? Entonces, la despolarización es que se contraigan para que llenen los ventrículos. Entonces, de ahí va a enviar el impulso a los ventrículos y les va a decir a los ventrículos, ahora ustedes contráiganse. Pero por eso es que es todo sincrónico y debemos conocer el tiempo y cómo ocurre. No sé si me puede ayudar Brian. Sí, Doc. Bueno, lo que yo había comprendido nos decía que, a ver, este nodo sinoatrial o sino auricular también se denomina, se va a encontrar en la aurícula, ¿no? Y este va a transmitir, digamos, se autoexcita y va a transmitir sus señales, se podría decir, por medio de las vías internodales hacia el nódulo atrioventricular, que esto va a tener aproximadamente una duración de unos 0.03 segundos. Luego, digamos que va a haber un retraso en el nodo atrioventricular, en donde este retraso era aproximadamente de unos 0.09, que sumados a los 0.03 se va a dar un retraso de, digamos, a este punto de unos 0.12 segundos. Luego, en el paso de este, digamos, de este nodo atrioventricular hacia el haz de His va a haber otro retraso, el cual se considera que es de aproximadamente 0.04 segundos, los cuales digamos que se suman hacia los 0.12 segundos,
que sumados en total nos daría 0.16 segundos, que viene siendo, digamos, que el retraso total que tiene el impulso nervioso desde el nodo sinoatrial hasta poder llegar hasta el músculo ventricular para poder, digamos, llegar tanto a las ramas derecha e izquierda de este haz de His y posteriormente hacia las fibras de Purkinje que permitirán la contracción del músculo ventricular. Muy bien, gracias Brian. Entonces, en resumen es de eso, nosotros necesitamos conocer eso. Dígame, Andrés. Una cosita, no sé si esté bien lo que leí, pero me decían también que este retraso del nodo atrioventricular servía para, como quien dice, proteger a los ventrículos en caso de arritmias auriculares. Así es. Eso se daba porque se hacía posible esto porque la sangre pasa por los aurículos, a los ventrículos, eso ya vimos. Pero esa era una pequeña acotación, ¿no? Muy bien, gracias. No, es importante para recordar. Entonces, todo lo que nos acaba de decir Brian es lo que debemos entender, ¿sí? Para saber cómo ocurre la autoexcitación del nódulo sinoauricular, cómo ocurre el retraso de cómo va el impulso cardíaco desde las aurículas hacia las zonas de los ventrículos. Entonces, ahí es lo que ustedes vieron en el gráfico en el que estábamos mostrando del nódulo auriculoventricular. Entonces, si hay alguna lesión, si los canales de calcio tienen alguna lesión, si tal vez no hay el suficiente calcio, no hay el suficiente potasio, hay alteraciones en sodio, ¿qué va a ocurrir? Que esto va a ser más lento. O al contrario, si hay mucho potasio, si hay mucho calcio, si hay mucho sodio, va a hacer que el corazón tenga una mayor excitación, ¿sí? Entonces, siempre recordando que la dirección, la conducción de esto va a ser unidireccional, ¿no es cierto? Que todo tiene que ser ordenado, de ir de las aurículas, de la nódulo sinoauricular al nódulo auriculoventricular por el haz de His. Entonces, tiene que ser unidireccional. ¿Por qué tiene que ser unidireccional esta contracción? Para que pueda mantener la ritmicidad de que primero se va a contraer la aurícula y luego el ventrículo. Así es. Entonces, de esta forma, lo que va a permitir es que los impulsos pasen de una sola forma, ¿no es cierto? Y si ocurre el paso de una de las ramas, hay ocasiones que se llaman ramas accesorias del nódulo sinoauricular que no se sabe por qué ocurren. Entonces, esa es la causa de que nuestro paciente del caso clínico tenga una arritmia, ¿sí? Y lo que generalmente, bueno, como les decía, si no, generalmente a veces les queman la zona del el nódulo accesorio, se me fue el término, pero es como que les queman para evitar que este nódulo envíe señales que están alterando la conducción o la excitación normal del corazón. Y entonces esa es una de los tratamientos en las arritmias. Hay otras, como ustedes vieron, de acuerdo al tipo, en este caso que a este paciente le habían comentado que tiene que colocarse un marcapasos. Entonces, la otra pregunta, la de explique cómo funciona su nódulo auriculoventricular, vamos a ver si ya si entendimos. ¿Cómo funciona el nódulo auriculoventricular de este paciente? Vamos con David Yumbay. Ya, entonces el impulso eléctrico que llegaba al nodo auriculoventricular era con un retraso de 0.12 segundos hasta este punto. O sea, ya, pero el tiempo de retraso total. De aquí el impulso eléctrico va a pasar por las ramas de las de His con el fin de que se mantenga el retraso de la arritmia eh, que está determinado porque primero van a contraerse o despolarizarse las aurículas para después poder despolarizar los ventrículos y así mantener la arritmia. Y este impulso va a transmitirse por las dos ramas,
derecha e izquierda, que van a ser responsables de que la arritmia se mantenga hasta que el impulso llegue a todo el músculo ventricular. Muy bien. Entonces ya parece que vamos entre todos armando el contenido de cómo ocurre la excitación cardíaca, ¿no es cierto? Les voy a mostrar el video que habíamos quedado el día de ayer de revisarlo. Por favor, vuelvan a revisar esta parte del corazón, cómo bomba, cómo ocurre la excitación cardíaca, cómo actúan los canales de sodio y potasio, porque ya la próxima semana vamos a revisar lo que corresponde al electrocardiograma. Y el electrocardiograma debe ser entendido de acuerdo a esta base que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Que comanda al resto de los atrios. A ver, espérenme, les voy a compartir para que visualicen el video y complementen. Ustedes ven que ustedes tienen muchos recursos, ¿sí? Si no entienden el libro, busquen video. Si no entienden un video, hay otro video más corto y después de ese más corto busquen el más largo que no lo entendían. Pero busquen ahí los suficientes recursos. Ahora ustedes tienen acceso a ello. Ventricular o AB, y aquí entrará también el haz de His y sus ramas, rama izquierda y rama derecha. Vamos a hablar de la fibra de Purkinje y su paso del potencial de acción al músculo ventricular y del control de la excitación y conducción cardíaca. Como vimos, el corazón es una bomba automática y ese automatismo que tiene el corazón de contraerse durante toda nuestra vida está dada por un sistema especializado llamado sistema cardionector o sistema especializado de excitación y conducción. Y este sistema especializado de excitación y conducción, o simplemente sistema cardionector, tiene dos funciones especiales. La primera es en generar impulsos eléctricos rítmicos para producir la contracción rítmica del músculo cardíaco, y la segunda función es en conducir estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Y este sistema es el que manda señales o potenciales de acción de forma continua hacia los músculos para que así ocurra el ciclo cardíaco, como vimos en la clase 2 de fisiología cardíaca. Aquí tenemos un corazón, y si a este corazón le sacamos todo lo que es músculo auricular, músculo ventricular, arterias, venas, válvulas, etcétera, todo, y lo dejamos al sistema especializado de excitación y conducción o el sistema cardionector, pasaría esto. Sacamos todo y dejamos solo el sistema cardionector. Y aquí tenemos nuestro sistema cardionector, donde tenemos al nódulo sinusal, que un corazón sano es el marcapaso que comanda al resto del sistema cardionector, como lo veremos a continuación. Y del nódulo sinusal va a mandar señales a la aurícula izquierda a través de este haz, que se llama haz de Bachmann, y después va a ir al nódulo atrioventricular a través de las vías internodulares. Y vamos a ver que el nódulo atrioventricular va a tener el haz de His. Y este haz de His se va a dividir en rama izquierda y rama derecha del haz de His. Y aquí termina en las fibras de Purkinje, que hará que los ventrículos se contraigan para expulsar sangre. Ahora veremos en detalle el sistema cardionector. Nódulo sinusal. El nódulo sinusal o sinoauricular es una banda elipsoidea, o sea, en forma de huevito o ovoidea, es aplanada, formada por músculo cardíaco especializado. Y ojo que este músculo cardíaco carece o tiene poquísimas miofibrillas, por ende no aporta la contracción muscular, sino es especializado. Y aquí tenemos al nódulo sinusal en forma ovoidea y le daremos zoom. Y este es nuestro famoso nódulo sinusal, ubicado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, bien por debajo de la vena cava superior, y tiene medidas de 3 milímetros de ancho, 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. Y como les dije, casi no tiene fibras contráctiles y tiene una conexión directa con las fibras del músculo auricular, o sea, manda sus potenciales de acción directo al músculo auricular. Y en esta imagen tenemos al nódulo sinusal, justamente aquí.
¿Se acuerdan del potencial de acción del músculo ventricular que lo vimos en la primera clase de fisiología cardíaca? Su estado de reposo, menos 85, canales rápidos de sodio, canales lentos de calcio-sodio, canales de potasio, la repolarización, la salida de potasio, así bien superficialmente. En el nódulo sinusal es diferente su potencial de acción. Su estado de reposo es mucho menos negativo, es de menos 55 milivoltios. Y aquí vemos la comparación entre ambos, entre el nódulo sinusal y el músculo ventricular. Y aquí vamos a matar dos preguntas que siempre uno las hace. La primera es, ¿por qué el potencial de acción del nódulo sinusal es menos negativo o más positivo? Y la segunda es, ¿por qué el nódulo sinusal es autoexcitable? O sea, tiene un automatismo. Y aquí tenemos una respuesta para dos preguntas. O sea, con una respuesta vamos a matar a estas dos preguntas. La respuesta es porque son permeables naturalmente a los iones sodio y calcio. Y el sodio y calcio son cationes, son de carga positiva e irá a neutralizar a los iones negativos. Y por eso queda menos negativo el nódulo sinusal. Y como tiene esta permeabilidad natural a sodio y calcio, va a hacer que el potencial llegue al umbral de excitación, que es de menos 40, o sea, al todo nada, y dispare un potencial de acción. ¿Perfecto? Y como queda menos negativo a un voltaje de menos 55 milivoltios, los canales de sodio voltaje dependientes, o sea, los rápidos, quedan inactivados. O sea, se cierran estos canales. Por tanto, solo se abren otros canales que son los lentos de sodio-calcio. O sea, ya no se abren los rápidos, sino los lentos de calcio-sodio, porque a este nivel ya quedaron inactivados. Y son estos canales, los de sodio-calcio, que causarán el potencial de acción del nódulo sinusal. Y aquí nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué la permeabilidad de sodio y calcio no hace que el nódulo sinusal quede despolarizado todo el tiempo? La respuesta está en que después de 100 a 150 milisegundos de que se abran los canales de sodio-calcio, se inactivan, o sea, se cierran. Y al mismo tiempo que se cierran estos canales, se abren canales de potasio, que causaría una hiperpolarización. Acuérdense que el potasio es positivo y como sale potasio en la repolarización y se abren más canales, o sea, aumenta la permeabilidad del potasio, irá a salir más potasio. Y como el potasio es positivo y salen más iones positivos, la célula quedará más negativa, o sea, más hiperpolarizada. Y después de esta hiperpolarización se cierran estos canales de potasio y como el corazón es permeable naturalmente a sodio-calcio, como vimos, estos canales se activan cuando se hiperpolariza y se abren nuevamente y la entrada de sodio-calcio hace que el potencial alcance su voltaje liminal o umbral de excitación y ocurra otra despolarización. Y así este ciclo continúa y continúa y continúa durante toda nuestra vida, hasta la muerte, obviamente. Una vez que el potencial de acción sale del nódulo sinusal, de aquí se dirige a dos lugares: al nódulo atrioventricular a través de las vías internodulares, que son la anterior, media y posterior, y la señal se dirige también a la aurícula izquierda, que la da una rama de la vía internodular anterior que se llama haz interauricular de Bachmann. Entonces aquí tenemos las dos aurículas y vemos que la señal se va hacia la aurícula izquierda y esta señal hace que la aurícula izquierda se despolarice y así ambas aurículas se contraen al mismo tiempo para aportar el 20% de sangre a los ventrículos, como vimos en la clase de ciclo cardíaco. Y la señal también viaja al nódulo atrioventricular. La velocidad de conducción del músculo auricular es aproximadamente 0.3 metros por segundo. Y el de las vías internodulares es más rápida, de aproximadamente 1 metro por segundo. Y así será más rápida la de la interauricular de Bachmann, para que así se contraigan ambas aurículas al mismo tiempo. Aunque siempre se va a contraer obviamente primero la aurícula derecha, porque es donde nace el impulso, y después la derecha, pero son variaciones de muy corta duración. Y el impulso desde el nódulo sinusal al nódulo atrioventricular, o sea, la velocidad del tiempo en que demora,
es de 0,03 segundos. Ahora vamos a hablar del nódulo atrioventricular. Tenemos que saber que el nódulo atrioventricular sirve como retraso del impulso. Y es justamente gracias a este retraso que los ventrículos pueden llenarse correctamente, esperando así que las aurículas se contraigan primero. El nódulo atrioventricular está localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, en la parte de abajo, justo por detrás de la válvula tricúspide, como lo ven en la imagen. Como vimos, el tiempo que demora el impulso del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular es de 0,03 segundos. Y este impulso aquí en el nódulo atrioventricular queda bloqueado o retrasado por un lapso de 0,09 segundos. Entonces tenemos una pausa de 0,03 segundos del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular y después el retraso en el nódulo atrioventricular, que es de 0,09 segundos. Y aquí ocurre otro retraso de 0,04 segundos, donde en la porción distal y penetrante del haz atrioventricular, o sea, del nódulo ventricular sale un haz, que es el haz atrioventricular, que es conocido también como haz de His. Entonces, desde que salió el impulso del nódulo sinusal hasta el retraso que ocurrió en el haz de His, pasaron 0,16 segundos. Y nos preguntaremos, ¿por qué ocurre la conducción lenta en este nódulo, o sea, en el nódulo atrioventricular? O sea, existe un retraso significante. ¿Y cuál es la explicación de este retraso? ¿Se acuerdan que en la primera clase de fisiología cardíaca vimos que el músculo cardíaco tiene discos intercalados y estos discos intercalados forman uniones en hendidura y comunican una célula con la otra? Y gracias a estos discos intercalados, los iones pasan libremente para excitar a la célula vecina, o sea, como si fuera una sola, o sea, forman un sinciclo, y así sucesivamente. Pero el nódulo atrioventricular tiene poquísimos discos intercalados, o sea, hubo una disminución de estos discos intercalados, entonces habrá una mayor resistencia a los iones, o sea, ya no habrá un flujo rápido de una célula a otra, sino el flujo estará disminuido, y es por eso que demora más, o sea, hay un retraso. Y aquí tenemos un corazón con sus respectivas partes, la aurícula izquierda y derecha, el nódulo. Les voy a pasar a su presidente, le voy a pasar el link del video para que lo terminen de revisar. Es hasta donde hemos visto, pero en este video explica bastante bien y como ustedes ven, habla además de las características en cuanto a lo que utilizamos en nuestro libro texto de base, que es Gaito. Entonces, sí, ya vamos entendiendo cómo ocurre, ¿no es cierto? Ya sabemos las fases, ustedes ya saben cómo van las presiones, los volúmenes, ¿sí? Ahora viendo cómo la excitación cardíaca se va dando, ya esto tenemos que terminarlo, revisarlo nuevamente previo el día de jueves para la clase de fisiología, para revisar en cuanto a electrocardiograma. Sí, entonces debemos terminar esto, revisen, todavía tenemos una parte que nos falta, como ustedes vieron en el video, de qué pasa además en las fibras de Purkinje y cómo es la transmisión unidireccional. Porque obviamente si, como nos decía nuestra compañera, si existe otros marcapasos o marcapasos ectópicos, lo que va a ocurrir es que se van a enviar diferentes señales hacia los restos de los sitios del corazón, aurículas, ventrículos, y va a ocurrir una despolarización irregular para cada uno de ellos, ¿sí? Y con eso terminaríamos. Entonces revisen también el video, terminen la tarea que corresponde a esto de los volúmenes y las presiones y nos vemos la próxima clase. No sé si queda alguna pregunta. Buenos días, doctora. Disculpe, yo tuve problemas de conexión al principio y no puedo conectarme a tiempo, pero al momento que ya me conecté ya acabo de tomar la lista. No sé si me puede poner en lista, por favor. Ya le coloqué en su asistencia a Lady. Gracias. Buenos días, doctora. A mí se me apagó la computadora un ratito antes de que empiece a tomar lista. Y sí me conecté pronto, pero ya había acabado.
no sé si también me podría poner la asistencia. Ya está colocada su asistencia, Elisa. Listo, entonces como en este momento le voy a enviar a Jefferson además en cuanto al link del video para que ustedes puedan revisarlo, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. Por favor, estudien. Ya la otra semana tenemos el examen del primer parcial. Hasta la próxima semana, chicos. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego.